Ya, pues esta es la lección 3 y se llama una estatua imponente. Ya. Ya, y esa es es como una visión que tuvo un rey. Entonces, aquí vamos a empezar. ¿Y ustedes alguna vez se han puesto a pensar si tuvieran que saber el futuro, si tuvieran que saber la muerte de algún familiar, de algún hijo, de algún amigo, de algún familiar? ¿Les gustaría a ustedes saberlo, no? ¿Cómo? ¿La causa? No, la muerte. Por ejemplo, ¿Cuándo va a ser? Una cosa sí, así, pues, ¿cuándo va a ser? claro, La fecha o todo específico. claro, pues si hay unos tipos que adivinan esas cuestiones y te dicen tu fecha de muerte y cuestiones así, pues. Pero sabemos que eso no es de Dios, pues, ¿cierto? No. Sí. Entonces, igual sería terrible conocer la fecha, por ejemplo, si te dijeran se va a morir mañana un familiar, sería terrible saberlo, y más que se Yo creo cumpliera, que, pues. sí, yo creo que no. Sería fome tener esa habilidad y esa cualidad. Sí, pero es que esa cualidad, la única cualidad buena es de Dios, po. Entonces, y esa cualidad no la da Dios a las personas, porque solamente se la guarda para Él, porque sabe lo terrible que puede ser para nosotros. Entonces, eso no es de Dios. Entonces, si te dicen tu fecha de muerte, es quizás que te están pronosticando cuándo te van a matar o algo así, o cuándo te va a pasar algo que el enemigo te va a atacar. Porque si la pronosticó el enemigo, es porque el enemigo la va a hacer que pase. Claro. Bueno, pero ese no es el tema, pues entonces, algunos nos gustaría conocer el futuro, a otros no, como por ejemplo a mí. A ti sí, tú decís que sí, búscamelo. No, Entonces, No, a mí no, no, o sea, ese tipo de cuánto se llama, de información, no, no. no me no te gustaría ese gustaría. tipo, no, Ya. porque igual cuánto se llama, bueno, a lo mejor antiguamente sí, ¿cachai? Por curiosidad y por cómo pensar, pero ahora que igual me estoy Ajá. acercando a este lado, ya como que no, porque ya sé más o menos ya direccionar las cosas, pues, y empezar ¿cuánto se llama? A hacer las diferencias, Sí, pues. ¿cachai? Sí, eso, pues. Entonces, por ejemplo, vamos, si tienen sus Biblias por ahí, o si no, Sí, aquí yo la espera. busco, vamos a buscar Mejor, Isaías te digo algo, 44. Mati, igual ¿Qué? mejor busca las que yo tengo solamente el Nuevo Testamento, entonces sin el viejo, de Ah, sí, repente nos pues, vamos al viejo. vamos a buscar el viejo ahora. Ya. Ya. Hola, Isaías, hola, ¿cómo Hola, Hola, está? tía. tía. ¿cómo están? Bien, yo Bien, sé. Bien, Bien, gracias a súper. Dios. vamos a empezar a buscar Isaías. Isaías, ¿cuánto? Isaías 44, 6 y 7, Reina Valera. Ya. Y Isaías, digo Reina Valera porque estoy buscando con audio, entonces así para que se busca más rápido. ya. Yo estoy aquí, pero estoy comiendo un pancito para que no se vea tan grosero para la pantalla, ¿ya? No te preocupes. Hágale nomás ataque. Isaías, ¿cuánto era, me dijo? 44, 6 y 7. Ya. Es que estamos hablando sobre que a algunas personas les gustaría conocer el futuro, a otras no, pero Dios solo deja, por ejemplo, estamos hablando de la muerte de alguien. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, conocer la muerte de algún familiar, algún amigo? ¿Cómo conocer la muerte? Claro, pues conocer la muerte es que hay algunas personas que se encargan de eso, pero sabemos que eso no viene de Dios, ¿cierto? No, pues. Exactamente, porque Dios se guarda esas cosas porque sabe que es terrible eso. Tipo. Entonces aquí vamos a decir, Pero, ¿ah? Mati, pero a ¿Sí? veces Dios prepara, Ah, eso sí, pues. Sí. Dios prepara a veces a la gente, a veces no habla ante tiempo y después de tiempo. Ajá. Y a veces uno dice, ¿por qué esto? A mí me pasó, por eso le digo, yo con mi abuelito, cuando murió mi abuelito de fin, yo ¿Ya? estaba niña, me pasó, yo
supe que él había muerto porque fue como que lo vi ese día que él falleció. Y al Oh. Andreita igual. Por eso yo le digo, a veces Dios nos avisa antes. Ah, sí, pues un aviso antes, sí, pero yo digo como un pronóstico mucho tiempo antes, así como vas a morir en esta fecha, eso no. Pues. No, no, eso no. Claro, Pero sí, como que un mago o sea, como que un brujo se lo diga, tía, a eso se refiere el Mati, Sí, como pues. que uno vaya y le crea a una persona que haga ese tipo de brujería, ver el tarot y esas Es cosas, que por eso. yo le decía a los chiquillos que eso realmente existe, pues hay gente que te dice tu fecha de muerte y todo, pero te dice no tu es de fecha Dios, de po, muerte, no no es de es Dios, po, bueno. Y no es de Dios, po, a porque veces te puede mienten. decir tu fecha de muerte y puede acertar, pero acierta porque justamente el diablo te está preparando A para través de justamente él, en ese día atacarte y te va a matar claro. porque te está alejando de Dios, porque al simplemente preguntarle a él, Sí. ya estás cruzando una línea que no deberías cruzar, porque son Claro, cosas del enemigo eso. A ver, el único que pudo saber que Jesucristo pudo saber el día de su muerte. Él sabía. Sí, a Él través del sabía Espíritu Santo. por el Espíritu Santo. Sí. Él sí. Ya, 44, ¿cuánto era? 44, 6 y 7. Ya, Entonces 44, 6. aquí la tengo puesta. No sé si alguien quiere leerla. No sé si hay alguien que está ahí preparado para leerla o la leo yo. Sí, yo la digo. Ya. Ya. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Afuera de mí no hay Dios. Dios. ¿Y quién, y quién proclama lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciándoles, anunciándoles los que vienen y lo que está por venir. Exactamente. Aquí dice, ¿quién proclamará lo venidero? Entonces está como preguntando. Y dice, a anunciarle lo que viene y lo que está por venir. Él solamente puede revelar esas cosas. Porque Claro. el enemigo lo que hace es adivinar, pronosticar, pero nunca puede saber ciertamente el futuro. Por eso a veces aciertan y a veces no, porque a veces los adivinos, los astrólogos, el tarot puede ser también, porque eso es una ciencia del enemigo que él puede también mover los hilos para que eso se cumpla también. Sí, sí. Entonces por eso es tan peligroso, porque mezcla la mentira con la verdad. Ese es el mayor engaño, no es que solamente engaño, sino mentira con verdad. Entonces, Y caeríamos en desgracia si nosotros los veíamos el tarot, los veíamos cosas. sí. Sí, Bueno, caíamos. si antes no lo sabían, por ejemplo, Dios no lo juzga según la luz que Claro, no porque tenía. antes no lo sabíamos, Sí, pero ahora que nosotros ya lo sabemos, ahora que ya lo sabemos, no tenemos que ir a esas cosas. exactamente. Entonces, el estudio de él descubriremos cómo Dios reveló a través de un sueño el futuro a la humanidad. Entonces, la primera pregunta, vamos a ir a la Biblia en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Daniel. Sí, es nuestro libro de estudio. Daniel, ¿cuánto? Daniel 2, versículo 1, Reina Valera. Entonces, Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. versículo 1, ya. En el segundo. Ya bien, la pregunta es, ¿qué sucedió con Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el segundo año de su reinado? No sé si recordarán lo que estábamos viendo la vez pasada. Sí, Era esto el lo rey Nabucodonosor, era el rey de Babilonia, y el que llevó a los príncipes cautivos allá al reino de Babilonia.
y los tomó, le hizo aprender la lengua de los caldeos, todo eso que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí, sí, ¿Mm? sí. Ya, pues ahí yo voy a leer. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces nos dice que el rey Nabucodonosor tuvo sueños, Ujú, sueños y se perturbó su espíritu, o sea, quedó como asombrado y se le fue el sueño además, o sea, después de que tuvo esos sueños, ya no pudo dormir más, se le fue el sueño. Entonces los babilónicos tenían gran consideración con los sueños, pensaban que eran revelaciones de sus deidades y ujú, buscaban descubrir su verdadera interpretación. El hecho de olvidar lo que había soñado también representaba el desagrado de las deidades a que la persona que adoraba. Entonces, los babilónicos pensaban que cuando sus dioses le daban un sueño, le estaba mostrando el futuro de lo que iba a pasar. Y ujú. así era en este caso. Pero él había también olvidado el sueño, que vamos a ver ahora. Entonces, porque ya y como habíamos leído eso, era como el desagrado de la deidad. Entonces, como Dios a un rey pagano lo muestra, le muestra el sueño según sus tradiciones, así de bueno Dios. O sea, él pensaba una cosa que era de una forma y así se lo mostró Dios. Entonces le hizo olvidar el sueño. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Ya, pues entonces vamos a seguir con Daniel, capítulo 2, versículo 5, o sea, versículo 2 al 5. O sea, la continuación. Ahí le toca al Ricardo. Ricardo que lea. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. El rey dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha torturado por saber el sueño. Entonces hablaron los calderos al rey de la lengua area: Rey, para siempre vive. Di el sueño de tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Perdiendo el rey y dijo, no, respondiendo el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostraréis el sueño y su interpretación, creéis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Sí, muladares. Los muladares son como establos en ese tiempo. O sea, que su casa iba a ser, lo iba Un a establo. arrastrar y lo iba a convertir en un establo. Lo iba a hacer pedazo y su casa iba a quedar hecho un establo. Ah, ya, ya. Entonces era rara la petición que le hacía el rey, ¿cierto? Porque Ujú. Sí, dijo bueno. que se le olvidó el sueño, pero le estaba pidiendo que le dijeran el sueño y también la interpretación. O sea, las dos cosas. Que le revelaran el sueño de él. Sí, po, Una revelación. exactamente. Y claro, pues que él le contara el sueño sería una cosa y que se lo interpretaran, pero que les contaran también el sueño que él soñó era adivinarle el sueño o tener Claro. el mismo sueño que él tuvo. Era muy difícil. Ujú. Entonces, era muy rara esta situación y entonces, sería el castigo de los sabios de Babilonia y magos encantadores, hechiceros y caldeos? Entonces, que lo iba a hacer pedazos, como leímos, y lo Ujú. iba a convertir sus casas en muladares Ujú. o en establos, como sea, si no conseguían revelar el sueño y su interpretación. Entonces, cuando los sabios llegaron a la presencia del rey, le pidieron que les contase el sueño, pero para su sorpresa, el rey no recordaba el sueño. Los sabios estaban en una situación delicada porque si inventaban un sueño al rey, podría recordar y darse cuenta de lo que estaban engañando. Porque además yo creo que también el rey los conocía. O sea, sabía que antes lo habían engañado y los podían volver a engañar. Porque eran magos, astrólogos, calderas los del enemigo. Los que si no les conocían el sueño, lo trataban de inventar. Entonces, él ya los conocía y sabían que lo podían engañar. Entonces los sabios tuvieron que reconocer que no hay hombre sobre la tierra. Eso está en Daniel 2,
10 al 11. Vamos a leerlo también. 2, 10 al 11. Daniel 2, 10, 11 Daniel 2, 10 y al 11. 11. Sí. ¿Quiere leerlo, hermana Rosita? Ya, pues. Los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Exactamente. Entonces justamente aquí nos dice justamente lo que estábamos pensando, pues, cómo iba a revelar lo adivino eso, que el sueño era, si no podían saber el sueño, No, era algo que solo podía dar Dios. Entonces, como vimos, se le olvidó el sueño. ¿Y cómo lo iban a saber entonces? En aquel tiempo Daniel y sus amigos ya eran parte de la corte babilónica y por esto su final sería el mismo que ellos, porque él mandó un decreto. claro. En Daniel 2:12 también vamos a leer, lo leo yo ahora. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y Daniel era uno de esos sabios. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, que eran los que vimos la vez pasada. Entonces, lo iban a matar a ellos y ellos ni siquiera habían sido consultados de este tema. Entonces, vamos a ir a Daniel 2:19 al 23. ¿Cómo logró Daniel saber el sueño del rey y su interpretación? En Daniel 19, o sea, 2:19, 23. Daniel 2:19, 23. ¿Quién quiere leer? Yo. Ya. Ya. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el hombre de Dios del siglo en siglo, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y en la morada de la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque has dado sabiduría y fuerza. Me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora que has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el justo rey, el asunto del rey, disculpen. Exactamente. Entonces ahí vemos como Dios le reveló a Daniel este misterio, porque él iba a ser culpado por algo que él ni siquiera había sido consultado. Por eso aquí, entonces, antes que pasara eso, Arioc, el capitán, había ido a hacer la orden del rey, a matar a los sabios. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto que se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces ahí justamente viene lo que leyó Ricardo. Y Dios le mostró el sueño a Daniel. ¿A alguien se le ocurre por qué Dios le reveló esto a Daniel y no a otra persona? Porque Daniel era un profeta de Dios, un ¿Sí? hijo de Dios.
exactamente, pero una causa más específica que vimos incluso la clase pasada. para que no lo mataran, po. Sí, también, pero ¿por qué Dios bendijo especialmente a Daniel? Para que se cumpliera el propósito que tenía con Daniel. Sí, pero también yo creo que fue un premio de Dios, ¿cierto? Sí. Porque vimos la clase pasada que Dios lo puso a prueba a Daniel, y A Daniel, Daniel sí. fue fiel, a pesar de que fue puesto a prueba, incluso su Sí. vida pues, fue puesta en encrucijada, que lo podían matar. Entonces, Dios lo premió, yo creo. Ujú. Porque acuérdense lo que vimos, que Dios le dio 10 veces más sabiduría y entendimiento y le dio visión de toda, le dio interpretación de toda visión y sueño. ¿Por qué? Ujú. Porque fue fiel a Dios. Primero entonces fue Entonces, fiel a entonces Dios, lo premió, po. sí, pues, lo Le premió, dio un don. Claro. exactamente. ¿Y cuál era en lo que fue fiel? A ver, Camilo, ¿te acordáis? En lo que fue fiel Daniel y sus amigos. Mm, no, no me acuerdo. No me acuerdo realmente. ¿Se acuerda, hermana Rosita? Sí, ellos fueron fieles en la oración, le oraban al Señor y fueron fieles en que ellos no quisieron comer comida del rey. Ah, sí, Exactamente. de verdad. Sí, que no Ellos quisieron no le comer la comida del rey, que era carne y las cosas que habíamos visto. Sí, Sí, carne, sobre todo, no solamente carne, sino carne sacrificada a los ídolos. Entonces sí, la sacrificaban a los ídolos y después se la daban a Daniel. Y a las personas, sí, sí, y esa carne podría ser incluso carne inmunda, sí, prohibida de Dios. Por sí, eso, al ser fiel durante tanto tiempo, Dios los premió con ese don. así es, amén. Entonces, Daniel era un joven dependiente de Dios y confiaba en la oración. Dio a conocer la situación a sus amigos juntos que buscaron a Dios pidiendo misericordia y salvación. El cielo los recompensó la fe de estos jóvenes hebreos. Entonces el misterio les fue revelado a Daniel en una visión de noche. Así, Daniel dio a conocer que hay un Dios y está al control de la historia. Entonces Así es. Dios, o sea, Daniel le dio gloria a Dios al revelarle el misterio. Entonces ahora vamos a leer Daniel 2, 31 y 33, al 33. Y aquí Ya, nos dice, ¿cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor? Porque Dios se lo reveló a Daniel, como había leído el Ricardo. Entonces ya leo yo aquí. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino y sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Entonces, el rey vio en sueños una gran e imponente estatua, la cual estaba dividida en diferentes materiales. El rey quedó admirado con las palabras de Daniel. Cada detalle expuesto traía a su memoria las imágenes del sueño. Entonces el rey empezó a recordar lo que había soñado, que se había olvidado. Entonces ahora vamos a seguir leyendo en el versículo siguiente, 34 y 35. ¿Alguien quiere leer? Yo ya, ya. Ya, Camilo. Estaba mirando. estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano y hierro a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido y los desmenuzó. En- entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara
rastro alguno más de piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran momento que llenó gran toda monte. la tierra. Que monte que llenó toda la tierra. Exactamente. Entonces, después que vio esa estatua, justamente una piedra que no la cortó una mano humana, sino que salió del monte y golpeó y desmenuzó y destruyó toda la estatua. Y no quedó nada de esa estatua. Y esa piedra se convirtió en un alto Amor, monte. bájale un poquito. Entonces, eso es lo que justamente vemos aquí. En el sueño, Nabucodonosor vio una gran piedra cortada sin auxilio de manos, que golpeó a los pies de la estatua y la desmenuzó por completo. En un instante, la piedra se transformó en una gran montaña que tomó toda la tierra. Ujú. Entonces ahí vemos lo que justamente el sueño completo y todo lo que pasó. Pero ¿cuál es la interpretación? Porque el Daniel le dijo lo que había pasado en el sueño, pero ¿y la interpretación? ¿Qué era lo más importante? Aquí está, pues en Daniel 2:36 al 45. Entonces, ¿cuál fue la interpretación del sueño dada por Daniel? ¿Y cuál era el significado de cada parte de la estatua que representaba el metal? Porque cada metal simboliza algo. Entonces, vamos a ir a Daniel 2:36 al 45. 36 al 45. Sí. Vamos a ir esta vez turnándonos porque harto lo que hay que leer. Empieza la hermana Rosita hasta el 38. Ya. Del 36 hasta el 38. Sí, Este es el sueño también, la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza, imagen y majestad, y, donde quiera que habitan tus hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. exactamente. Entonces ahí vemos que el reino de Babilonia y el rey Nabucodonosor específicamente era la cabeza de oro. O sea, le estaba dirigiendo esa profecía directamente a él según el oro. Ahí sigue el Ricardo desde el 39. Lee el 39. Y después de ti levantará otro reino inferior al tuyo. Y Ahí luego un otro, espérate, tercer ahí, reino. espérate. Ahí entonces después dice que viene otro reino inferior al tuyo, que sería la plata. Sí. Sí, Ah, ya, claro, que sigue, viene bajando. Ya. claro, exactamente, sigue, Viene analizando la estatua. Ya, exactamente. ya. Y luego en tercer reino de bronce. Ahí habla del ¿cuánto se llama? Del tercero, pues. Claro, ya como de la O sea, cintura. o sea que va a haber otro reino, un tercer reino, va a haber el oro, la plata, y ahora tú dices un tercer reino de bronce. El Dale. cual dominará todo sobre la tierra. Entonces, este reino va a ser mundial también, como todos los otros, porque lo que estamos viendo, los reinos que están en esta profecía son todos reinos mundiales. Sí. Entonces aquí el 40 lo lee el Camilo. Y el cuarto reino será fuerte como un hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ajá, entonces aquí el cuarto reino nos dice que va a ser fuerte como nos da las características de este reino. Va a ser fuerte como el hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ujú. Entonces aquí yo leo el 41
y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero, y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Entonces era hasta el 45. Ujú. Y por ser los dedos del pie en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces ahí también nos muestra las características del reino dividido, que en parte frágil, en parte fuerte. Ujú. Como el barro es frágil y el hierro es fuerte, así será. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se unirán por medio de alianzas humanas, o sea, intentarán unirse, el hierro mezclado con el barro se mezclarán, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, nos pronostica que no se van a unir, a pesar de que van a intentarlo. Como el hierro no se mezcla con el barro, así como el hierro no hace la comparación. Y en los Bendito sea Dios. días Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De esa manera que viste, del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer y venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Increíble, ¿no? Sí. Amén. Esto viene siendo sobre lo que ha acontecido durante estos años, ¿no es cierto? Mira, ahora vamos a ver qué simboliza cada reino, porque todos estos reinos ya están descifrados. Ya sabemos qué reinos fueron. Y lo vamos a saber ahora. Espéreme un poquitito, yo voy a ir a sacar la tetera. Ya. Esto es lo que Pero- la otra vez me estaba conversando, Mario, ¿no es cierto? No, Sí, po. parece que fueron los reinos Algo, que ya algo les hubieron, dije la otra vez. Está la tía Bernie también ahí. Según yo. Ah, me ven. Hola. Hola, Hola, mami. bendiciones. Apareció. Hola, mami. Hola, mi amor, ¿cómo están? Bien, ¿y Bien, usted? usted. Estaba tomando remedio recién, amoxicilina. Qué bueno. ¿Me escucho? Sí, Sí. Ah, ya. estamos viendo Oye, la Mati, profecía. ¿Qué? estos son de los imperios que ya existieron, ¿o no? ¿O mal Sí, pues recuerdo? ahora vamos a ver los imperios que No, simbolizan. pero cada uno de los que está hablando aquí que dice cabeza de oro, ese era por el rey Ese fue Nabucodonosor. el primer Sí, imperio. Claro, ahí va ese cambiando ya por lo los dio, imperios po. que vivieron. Ese reino ya lo dio directamente Daniel. Los Claro, otros dijo que, por ejemplo, el segundo reino dijo que iba a conquistar a Babilonia. O sea, ya nos da una característica sí, del segundo reino. claro, Entonces el segundo reino. ya nos dice que el segundo reino va a conquistar a Babilonia. El tercer reino también va a conquistar, pero va a ser Al también un segundo, reino mundial. Claro, así. Y va a ir claro, en secuencia. ya. Ya No sé llegué. si ya llegó. Entonces, aquí vamos a ver la interpretación. Porque la historia es nuestra mejor herramienta para interpretar la profecía. Porque esto pasó antes de Cristo, incluso ha pasado mucho tiempo desde entonces. Entonces ya podemos saberlo. La cual nos dice claramente que Nabucodonosor representa al imperio babilónico en la cabeza de oro de la estatua. Ahora lo sabemos por la historia, que Babilonia dominó el mundo en los años 600 a.C. hasta el 539 a.C. Ese fue el periodo de reino de Babilonia. Estoy acá arriba estudiando, Lena. Estudio. Ya, pues entonces el oro, como habíamos visto, era el reino de Babilonia, y en el imperio babilónico el oro era el principal metal que se usaba en todo el reino. El imperio estaba rodeado de oro por todos lados y hasta le llegaba a sobrar el oro. Más adelante, en los estudios más adelante, vamos a ver que el rey Nabucodonosor hizo una estatua gigante, así imponente, para ejemplificar esta estatua que estamos viendo, y la hizo enteramente de oro.
Así de oro tenían. O sea, se imaginan una estatua de unos 4 pisos de oro sólido, así de oro les sobraba a ellos. Entonces su principal metal era el oro, y lo sabemos también. El segundo reino, el oro era simbolismo muy apropiado para Babilonia. El profeta Jeremías, vamos a buscar también Jeremías. Profeta Jeremías compara a Babilonia con una copa de oro en las manos del Señor. Vamos a ir a Jeremías 51:7. Ya, hija. Jeremías 51:7, Reina Valera. Jeremías. Jeremías, ¿cuánto? 51:7. Jeremías 51:7. Ya. Ya. Aquí está. ¿Alguien quiere leer? Ya. Dale nomás. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su reino. Su vino. Vinieron los pueblos, se aturdieron, por tanto las naciones. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Entonces, aquí nos dice que el Señor, por ejemplo, veía a Babilonia como una copa en su mano y decía que las naciones bebieron de su vino y los pueblos se aturdieron de las naciones. O sea, bebían no solamente de, esto se refiere a que bebían de su doctrina. Como le había mostrado en la lección 1, a Daniel le intentaron cambiar el nombre, le intentaron meter la comida, la música, o sea, todo hace que queramos Babilonia. Por ejemplo, en nuestros días, pues lo mismo. La música, la comida, las películas, todo nos dice, nos enseña a ser del mundo babilónico. Porque Babilonia, ustedes saben que Babilonia también está en ¿Qué se Apocalipsis. está refiriendo de lo que se Claro, hablaba? Babilonia espiritual, porque nosotros estamos viviendo en los días de la Babilonia espiritual. Babilonia ya pasó, fue un reino de la historia, pero Babilonia espiritual vivimos hoy en día. Ahora en día. O sea, el Señor lo está hablando bueno, habló en ese tiempo, pero ahora lo está hablando en este tiempo a nosotros. Claro, es que se aplica en los dos significados. En el tiempo de ese tiempo, porque ese tiempo fue Babilonia el reino más dominante de ese tiempo. Sí, pues, a lo mismo que estamos ahora viviendo. Claro, por ejemplo, veamos Estados Unidos hoy en día. Estados Unidos es el reino más importante de hoy en día. Y es el reino que todos siguen. Todos siguen la cultura de Estados Unidos. Ven sus películas, ven su música. Todo el mundo sigue a Estados Unidos. Es lo mismo en ese tiempo. Todos seguían a Babilonia. Todos lo quieren imitar a ellos. Exactamente. Es el reino más influyente. A eso se refiere. Por eso dice que su vino bebieron todos los pueblos. Por eso se refiere que es como su influencia, su poder de influencia sobre el mundo. Entonces, eso es lo que decía el Señor del oro. Ahora vamos a ir, aquí está la estatua, y nos dice todos los reinos, pero no lo vean todavía. El reino que sucedió a Babilonia fue el Medo-Persia. Medo-Persia conquistó a Babilonia. El imperio Medo-Persia. No sé si han visto la película 300, ahí se ven los persas peleando contra los griegos. Sí, en los 300. Sí, los persas se ven peleando contra los griegos. Sí, porque ahí adelanté cuál era el tercer reino. El reino que sucedió a Babilonia fue el imperio Medo-Persia, liderado por el gran Ciro. Vamos a ir a Isaías 45:1. Isaías 45:1. Isaías 45:1. Reina Valera. Dale, no, nada.
Ya. Ya. ¿Alguien quiere leer? El Yo. 1 no va. El 1 dice. ¿Sí? Así dice Así Jehová. dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante, para abrir delante de él puertas y puertas no se cerrarán. Exactamente. Ciro era el rey que conquistó, era el rey de Medo-Persia. Es el que conquistó a Babilonia. Y aquí esta profecía, porque esto también es una profecía la que acabamos de leer, que lo dijo hace más de 100 años antes que pasara esto. Por ejemplo, Ciro todavía no nacía y este Dios profetizó esto. Entonces aquí nos dice que tomó a su ungido Ciro de la mano para sujetar a las naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y puertas que no se cerrarán. Entonces también nos dice que será un reino mundial, porque se desconectó el Ricardo. No sé. Se le debe haber cortado el internet. Bueno, puertas que no se cerrarán. Entonces, justamente ahí nos está diciendo que también Ciro representaba al reino de Medo-Persia, iba a conquistar Babilonia, en una profecía también de Isaías. Y ejemplificando el sueño hecho por el pecho y los brazos de plata, la historia de la caída de Babilonia está registrada en el cilindro de Ciro, también. El cilindro de Ciro, ustedes lo pueden buscar en internet. Dice, las líneas 15 a la 21 del cilindro aparecen trechos dados en la genealogía de Ciro el Grande y relatando la toma de Babilonia. El Ciro de Ciro es una cosa arqueológica, es una pieza arqueológica que encontraron los arqueólogos, y eso también muestra la veracidad de la Biblia. Es una prueba. ¿Se escuchó? Sí. ¿Está bien entonces? Ya voy. Entonces, el tercer reino, después de Medo-Persia, fue Grecia, de Alejandro el Grande. Ah, sí. Sí, pues, como en la película 300 también, el próximo imperio iba a ser Grecia. Ahí se me olvidó decir que los medos persas, aparte, ¿cuál era su metal? La moneda que ellos usaban era de plata. En todas partes se conoce que los medos y los persas, su material favorito para usar, los babilonios usaban el oro, pero ellos usaban la plata, así como la profecía también. Entonces, y como le decía, el tercer reino fue Medo-Persia, o sea, el tercer reino fue Grecia, de Alejandro el Grande, que conquistó a Medo-Persia y reinó desde el 331 a.C. al 168 a.C. Y este imperio está representado en la estatua por el vientre y las caderas de bronce. Alejandro trabó 3 batallas hasta vencer a Darío III, que era el rey de Medo-Persia de ese tiempo. La primera fue la batalla de Granico en el año 334, la segunda fue la batalla de Isos, esto lo sabemos por la historia ahora nosotros. Y la última batalla en el 331 a.C. fue la batalla de Gaugamela. De esta manera, en el año 331 a.C., es el fin del imperio Medo-Persia y el inicio del dominio griego con Alejandro el Grande. Y se convirtió en el tercer imperio mundial de ese entonces. Y también hay que decir que el imperio griego de Alejandro, el principal metal que usaban para sus armas y sus armaduras y su escudo era el bronce, también. Ahí también se cumple la profecía del bronce. Y el cuarto reino mundial, representado en la estatua por las piernas de hierro y los pies de hierro, es Roma, de los Césares.
Esta Sí. reinó desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. O sea que pasó por la etapa de Cristo. O sea, Jesús vivió en el tiempo de Roma, del imperio de De Hierro. romano. Sí. Jesús nació y murió bajo la jurisdicción del dominio de Roma. El historiador británico Edward Gibbon, en su caída de obra The Decline and Fall Roman Empire, la decadencia y caída del Imperio Romano, menciona 8 de las 10 tribus que terminaron con la autoridad de Roma. Y eso también entra en la estatua, o sea, el hierro mezclado con el barro, Ujú. en los que conquistaron a Roma. Porque el imperio de Roma, ¿se acuerdan la característica del imperio de hierro? ¿Qué característica tenía? ¿Qué leímos? ¿De hierro? ¿Sí? Tenía el bronce. Rosa, deja de hacer sonar la taza, Rosa. No, yo no estoy acá, no estoy allá. Ah, entonces los chiquillos. Mañana en la No, noche. el imperio de... No sé si está el Camilo ahí, porque no lo veo. Chao. El imperio de hierro, ¿se acuerdan que desmenuza y destruye todo? Y era terrible, en gran manera. Así también era el imperio romano. Destruía y desmenuzaba todo, conquistaba todo y lo destruía todo. O sea, no tenía piedad con nadie. Sí. Así tal cual era el imperio romano. Pues. Entonces, ahí también nos muestra, aparte de que sus espadas eran de hierro, también. Sí. Entonces, también, y después del Imperio Romano, ¿alguien sabe qué pasó después del Imperio Romano? Después del Después de- Sí, pues se supone que después del hierro venía, aquí veíamos, aquí está la estatua completa. Tenemos a Babilonia, el Babilonia. oro, Medo-Persia, la plata, Ujú. Grecia, el bronce, Mm. Roma, el hierro, y teníamos los pies. Los pies en parte hierro y en parte barro cocido. ¿Sabe alguien qué pasó después de Roma? Después vino. ¿Qué vino? La de Jesucristo. ¿No? Claro, que César. después claro, vinieron los Césares, pero todo César. eso es Roma, po, todo eso es Roma. Todos los Sí. Césares son del mismo Roma. Después de la caída, hubo una caída. Roma cayó, pero no la conquistó otro imperio. Po. Ah, ¿no? No, po. Después de Roma hubo como 10 tribus bárbaras que la conquistaron. Que esas tribus bárbaras se aliaron para conquistar a Roma. ¿Y cuántos dedos tenían los pies aquí? 5. No, pues las dos piernas, pies. Lo que es pie, pues sí. Las 10 tribus. 10 tribus, exactamente, ahí como dice el Camilo. 10 tribus, 10 dedos. Entonces, los poderosos, aquí están los 10 tribus, los poderosos visigodos adoptaron universalmente la religión de los romanos, quienes conquistaron y mantenían un intercambio perpetuo de guerra y amistad y conquista. O sea, se habían aliado, a veces peleaban con Roma. Entonces, habían 10 tribus, que aquí las tengo, no sé si se ve, las 10 tribus. Los alemani, los francos, los burgundios, los suevos, los vándalos, visigodos, sajones, lombardos, ostrogodos y érulos. Y todos esos se convirtieron en una nación de hoy en día. Por ejemplo, los alemanes se convirtieron en Alemania, francos en Francia, los burgundios en Suiza. Ahí se dividieron los países. Sí, pues. Como una división de país. Claro, porque la estatua nos decía que iba a ser un reino dividido. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Así la profecía también se cumple. Po. Los suevos eran Portugal, los vándalos África, claro. Los visigodos España, o sea, todo el imperio romano se dividió en distintos países.
Los lombardos Italia, los ostrogodos Italia también, los cérulos también Italia. O sea, los pies vendríamos siendo en estos momentos los oros, pues, todos los oros. Exactamente, vos, loco. ¿Cómo? Somos nosotros. Los pies somos nosotros. Porque ¿qué venía después de los pies? ¿Se acuerdan lo que le pasaba a la estatua? La división. Po. Sí, pues, la división, pero después de la división, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba a la estatua? Se convertía en polvo, ¿no? Venía una piedra Una piedra y la Ah, destruía y la la desmenuzaba. destruía. la destruía. Ah, sí. Sí, pues, exactamente. Entonces, como les decía, las 10 tribus provocaron la caída del Imperio Romano Occidental en el 476 después de Cristo, siendo Rómulo Augusto, era un César también, su último emperador. Como consecuencia del desarrollo de las tribus bárbaras, tenemos hoy las naciones europeas. Eso es lo que están en el reino dividido del Pero barro. Dios lo dijo, Jehová lo dijo antes a través del reino de Nabucodonosor. Po. Sí, pues se lo dijo a través del sueño, a través del sueño. Sí, Ahora lo podemos saber por la historia. En ese tiempo no conocían qué reino iba a ser, pero ahora no, nosotros lo sabemos. por las historias, mire cómo son las cosas. Exactamente. Los pies de la estatua eran una mezcla del hierro y barro, dándonos a entender que sería un reino dividido, y llegamos entonces a los días de las naciones modernas de Europa, las cuales nunca más lograrán unificarse. ¿Sabían ustedes que muchos conquistadores intentaron unificar Europa y hacerla un imperio mundial o un imperio europeo? Sí, Napoleón, sí, Hitler, sí. incluso los rusos. Pero no pudieron. No pudieron, porque la profecía nos decía, ¿se acuerdan cómo iba a ser? Por medio de alianzas humanas intentarán unirse. Sí, y no ¿Se podrán acuerdan? decir. Y no La podrán. misma palabra lo decía. ¿Se acuerdan que los reyes de Europa se dan en casamiento unos con otros, se dan a las mujeres, se les da a Sí, su hija con ese rey? Y así intentaron unirse, pero nunca pudieron unirse, como la profecía decía. Entonces también se cumplió la profecía en ese entonces, pero la profecía nos decía que era barro cocido con hierro. Entonces, ¿alguien sabe qué simboliza, por ejemplo, el barro? Nosotros, ¿no? Claro, nosotros fuimos creados del barro, ¿cierto? Como sí, por por nosotros. Dios, ¿cierto? Sí, Sí. Pero en sí, el barro, en este contexto, porque el hierro era Roma, ¿cierto? sí, Y el barro tenía que ser algo de de las nac- alianzas. claro, nacido de Dios. Ujú. O sea, algo relacionado con Dios. Entonces ahí nos muestra la profecía que el próximo imperio no solamente iban a ser la Europa dividida, sino que iba a ser un reino que iba a tener poder civil y poder religioso. Porque el poder civil era el Ya, hierro y el poder religioso era el barro. ¿Me entienden? Nosotros entonces vendríamos siendo porque por ser, ¿cuánto se llama? Por seguir la palabra de Dios, ¿no? No, pues que tenía que ser allá, en Europa. Ya, Un poder europeo que iban a hacer en esa Europa, aló. ¿sí? Ah, Un poder europeo que iban a hacer. bien. Voy a desactivar el audio. Un poder Rosa, europeo que iba a ser, pero iba a tener poder civil y poder religioso. ya. Entonces, ese poder, ¿alguien se imagina quién puede ser? Que está en Europa, que nació desde la caída del Imperio Romano, en específicamente Italia. La iglesia. Exactamente, pues la Iglesia Apostólica Romana, Ah, porque tiene el poder religioso y el poder civil.
Y durante muchos años, ese poder ejerció. Ellos, ¿Se acu- o sea, su palabra antiguamente era, hasta ahora, escuchada. Sí, po. Entre, o sea, se ¿Te escuchaba. acordáis que vimos el tiempo, cuándo iba a empezar el tiempo del fin en la primera lección? Sí. Ya, durante todos esos 1260 años iba a reinar ese poder, ese poder religioso. Pero eso quiere decir, Mati, que estaba como hablando de los católicos, ¿o no? No de los católicos, sino De la iglesia. del líder de la Iglesia Católica, no de los católicos, porque hay católicos sinceros que siguen la religión muy bien. Que Yo, por esto puede ejemplo, ser el papá, el sí, papa, esas cosas. sí, porque, por ejemplo, mi abuelita, mi tata eran católicos y seguían la religión según Dios le había mostrado. Ellos no saben. O sea, Claro. los católicos no, yo no hablo de los católicos, yo hablo del poder papal. Ese es el que Del reinó papa. durante. Chiquillo, Sí, Bernarda, no se escucha bien. Aló. sí se escucha. Yo te No, pues yo no escucho. lo escucho bien a ustedes, pues no sé qué pasó. Tú estabas ahí hablando por teléfono. Sí, estaba hablando No, por teléfono. sí fue antes. Todos te callamos. Sí fue Todos te antes. escuchamos. Todos Oye, pero escuchamos tu conversa. Pero apriétale abajo el. Trata de meterte de nuevo, salir y meterte. Sí, pues eso. a ver ya, espéreme, Sale déjenme desde el salirme. punto ahí, integrar y después aprieta ahí el micrófono, está ahí, al ladito abajo. Ya, espérate mi amor, espérate. No, si yo espero. ¿Qué Ya, es pues, eso? entonces, Ah, eso era el. No, y el Ricardo también se cayó, parece. No está ya. no está. Parece que No se. sé, ya no Pero importa, ahí, ¿lo escuchaste? no se escucha bien. El internet. Pero reinicio. Sale Es que yo de estoy por gobierno. WhatsApp. Ya, pero tenés que meterte al Zoom, po. Ah, ¿verdad? El Richard no está. ¿No se salió? A ver, espérate. ¿Y cómo El- lo busco? ¿Por Matías nomás? Aquí en el No, grupo lo pues, habíamos compartido. Pues, en el grupo, el en el link. grupo. Se mete En de el nuevo al link. grupo, po. Espérense, es que estoy por WhatsApp. Por Por eso, eso, en el en WhatsApp el se conecta de WhatsApp nuevo. sale el grupo de religión. Ahora Sálgase, Y sí, ya pero el igual. Zoom. sálgase del grupo ahora. O sea, Ya, pues entonces, eso es lo que simbolizaba la última parte de la estatua. Y como vimos, también la última parte de la estatua, que era la roca, también simboliza algo. Ujú. ¿Ustedes saben lo que simboliza esa roca que golpea los pies y destruye y desmenuza toda la estatua y se convierte en un alto monte? Yo pues, supongo que lo de, a ver, yo digo que lo de Dios, que es lo que empezaron a adorar a Jehová, algo así. Claro, específicamente aquí estamos hablando de reinos, entonces va a tener, significa que todos esos reinos humanos van a tener un fin, que Sí. va a venir a establecer, como decía el Daniel cuando lo leímos, que ese reino va a ser establecido y va a venir a quitar todos esos reinos y establecer su reino. ¿Mm? Y ese simboliza al reino de Dios. Pero esta roca tiene un significado también. Vamos a ir a, por ejemplo, a Lucas 20, 9 y 10, al 18. Así que si tienen sus Biblias ahí, vamos a ir a Lucas 20, 9 al 18. Lucas 20, 9 al 18. Reina Valera. ¿Cuánto, hijo?
Lucas 20, 9 al 18. Ahí está. Exacto, Camilo. ¿Ah? 20, Está ahí. 15 me dijo, ¿cierto? Está ahí. 20, 9 al 18. El 29 al 18. 20. Llévala para acá, nomás, mija. Y lo hacen con el trasero. Ay, no, si se echa a perder, reclamamos. El cepillo tiene que estar ahí. Es el cable. Ya. ¿Alguien quiere leer? Ya, Del 19, o sea, ¿de dónde? Lucas capítulo 20, versículo 9 al 18. Ah, ya. Ya, empieza a leer desde... Voy a empezar a leer yo y continúa, por ejemplo, otro. O Ya. tú empieza, Camilo. Bueno, Aquí él comenzó. ya. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, Claro, aquí está Jesús hablando la parábola. claro, parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Sigo? Sí, un poquito más. Volvió a enviar a otro, o sea, volvió a enviar otro siervo más. Ellos a este también golpeado y afrentando, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo más. Ellos también a este echaron fuera y herido. Hasta ahí. Y herido. Entonces aquí primeramente nos muestra una parábola Jesús, que un hombre plantó una viña, se la arrendó a los labradores y se ausentó. Y mandó a su siervo a recoger el fruto de la viña, y esos labradores que tenían arrendada la viña lo golpearon y después le envió otro labrador, o sea, otro siervo, y también lo apedrearon y lo afrentaron, significa que lo ofendieron. Y lo enviaron con las manos vacías. Entonces aquí continúa la hermana Rosita. ¿Está? ¿O leo yo? Ya, leo yo. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás cuando le vean, a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué después hará el señor de la viña y vendrá y destruirá a estos labradores? Dará su viña a otros. Entonces aquí también nos está diciendo que él, después de enviar a estos siervos a la viña, envió a su hijo. Y a este hijo dijeron: vamos a matarlo porque así nos quedamos con la viña, porque es el heredero. Entonces, ¿qué hará el Señor a esos labradores infieles? Vendrá, ahí está la respuesta, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Aquí estaba Jesús hablándole a los fariseos, porque la simbología de esta parábola simboliza, por ejemplo, el que plantó la viña es Dios. Amén. Él es el que plantó la viña. Y los labradores son el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba a cargo de esta viña,
y estaba a cargo de darle el fruto a su tiempo. ¿Cuál era el fruto? El fruto era hacer su voluntad, hacer lo que él decía y llevar este fruto y llevar este evangelio a otras naciones. Y O sea, así, su palabra. exactamente, difundir el evangelio. Esa era la misión de ellos. Pero él le envió siervos, y estos siervos que simbolizan profetas. Le envió profetas, profeta tras profeta, profeta, y ellos lo apedreaban, lo rechazaban y nunca lo aceptaban la mayoría de las veces. Y las reformas, hacían reformas, pero al final no duraban mucho tiempo y volvían a la apostasía, o sea, a rebelarse contra Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo. ¿Y qué Amén. hicieron con su hijo? Lo mataron, exactamente. Y aquí Quiero. Jesús le está mostrando justamente lo que ellos son los labradores, Sí. que el Señor va a arrendar su viña a otros. Entonces, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. O sea, los fariseos dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué hará? ¿Qué pues está escrito? ¿Qué es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, aquí vemos como una piedra, como en la profecía de Daniel, y la piedra, vamos a ver más adelante quién es la piedra. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, o sea, sobre quien cayere esa piedra, le desmenuzará. Igual que en la profecía, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí el Señor nos muestra que el que caiga sobre esa piedra, así, sobre esa piedra, va a ser quebrantado, o sea, no. Y al que le cayera esa piedra encima, también va a ser desmenuzado. ¿Y quién es esa piedra? Vamos a buscar a otro versículo. Vamos a ir a Salmos 118, 22, 23. 118. Sí. Ya. Salmos 118, 22 al 23. Reina Valera. Ya. Ahora sí. Ya. 118. ¿Quiere alguien leerla? Ya, ¿de qué número aquí? El 22 al 23. Del 22 al 23. La piedra que desmenuzaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo del Padre de Jehová. Esto y estas cosas maravillosas a nosotros. Exactamente, aquí la piedra que desecharon los edificadores, o sea, Jesús estaba citando el Salmo 118 cuando habló. Él mismo estaba citando las escrituras, porque él dio las escrituras, él las inspiró. Sí. Entonces nos dice que ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que se refiere aquí con cabeza del ángulo es que antes, al construir los edificios, usaban piedras, pues no usaban ladrillo ni usaban, ¿qué usan ahora? Cemento. Usaban piedras. Y tenía que haber una piedra grande, una piedra principal. O sea, una piedra, la más grande de todas, la ponían como el cimiento de la casa. Ahí el Camilo sabe de construcción, pues. Entonces sabe lo que es los cimientos, todo eso. Sí. Entonces, esta piedra era el cimiento y era como el ángulo, o sea, como cuando es como la esquina de la casa, entonces ponían esa piedra para darle estabilidad a la casa o a la edificación que estén construyendo. Entonces, como aquí, un pilar. Sí, pilar. Como un pilar. Eso es lo que le daba sustento a la casa. Entonces, la cabeza del ángulo que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y a quiénes rechazaron los edificadores? A Jesucristo, al Hijo de Dios, exactamente, al que envió al hijo del labrador, al dueño de la viña. al dueño de la Dios. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces está citando las Escrituras, una profecía que estaba de Jesús. Y ahora vamos a ir a otro versículo, que es la confirmación de lo que ya estamos viendo. En Hechos 4, 11 al 12. Eso está después de Juan.
Hechos 4, 11 al 12. Reina Valera. Entonces, Hechos 4, sí, Hechos 4, 11 al 12. El Camilo lee. del 4 al 11. No, el capítulo 4, versículo 11 y el 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debemos ser salvados. Exactamente. Así Aquí es. nos confirma quién era la piedra que rechazaron los edificadores. Y aquí vuelven a citar el Salmo 118. Aquí está hablando, creo que Pedro era, no me acuerdo bien, pero era un apóstol. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, otra vez la esquina, el cimiento de la iglesia. Eso se refiere. Porque esta piedra va a ser el cimiento de la iglesia, que es Cristo. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro hombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Él es Cristo. Amén. Y esa es la piedra que va a venir a desmenuzar y a destruir, como habíamos leído, sobre la piedra, sobre la cosa que cayera la piedra, la va a desmenuzar. Y la piedra va a caer sobre esta tierra y va a desmenuzar todos los reinos de la tierra y va a venir a establecer su reino. Amén. Y eso es lo que va a pasar y estamos viviendo en los pies de la estatua. En las uñas en la mugre de la uña del pie de la estatua. Estamos viviendo hoy en día. Amén. Amén. Sí, sí. Entonces, después de entender esto, el significado del sueño profético del rey Nabucodonosor deseó confiar en la dirección de Dios y conducir la historia humana en el pronto establecimiento del reino eterno tomando las siguientes decisiones. O sea, esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Entregaré mi voluntad a Dios para que Él conduzca la historia de mi vida. ¿Alguien quiere hacer eso hoy en día? ¿Entregar a la voluntad de Dios su vida? Amén. ¿Cierto? Amén. La mejor mano que podemos tener, en el mejor camino que podemos tomar nosotros es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Porque ya no, acá nosotros tenemos que buscar el otro reino, que es el reino celestial. Entonces no hay que temer en el futuro, porque todos los acontecimientos están bajo el control divino, aunque pareciera que no, pero Dios está al control de todas las cosas. Amén. La fe que tenemos que tener en Él. Amén. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar con alegría el día que esta piedra, el regreso de Jesús, será cortada y entrará en acción para hacer nuevas todas las cosas. Entonces vamos a ir al último versículo en Apocalipsis 21, 1 al 4. Apocalipsis. Sí. Apocalipsis 21, 1 al 4. ¿21? 1 al 4. Apocalipsis el 1. ¿O 21? 21, 1 al 4. Capítulo 21, versículo 1 al 4. Del 1. ¿Alguien quiere leer? Ya. ¿Lo leo yo? Bueno, Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, puesta
como una esposa atavida para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hasta el 4 me dijo usted, po. Sí, Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Bendito sea Dios. amén, ¿cierto? Bien. Ese fue el estudio de esta semana. Y espero que les haya gustado y que guarden conforme a lo que hemos estudiado. Que se preparen para ese reino venidero que está por venir con la segunda venida de Cristo. Alabado sea el Señor. Amén.